Una crónica enviada a la Siberia del cuerpo central del diario, página 46, sección Sociedad, fue todo el despliegue que Clarín le dio ayer al incalificable procedimiento judicial en la casa del colega Víctor Hugo Morales. Tampoco en las ediciones electrónicas y en sus programas radiofónicos y televisivos fue posible encontrar grandes coberturas del hecho. En realidad, lo contrario, ofreció la idea de que quisieron evitarlo. Podría entenderse que al propio grupo le provocó vergüenza ajena ese allanamiento que tuvo entre sus protagonistas a uno de los abogados del holding, Damián Casino. Se lo ubica, ya sabemos, por la pelambre colorada, pero sobre todo por su intervención papelonesca cuando le tocó defender a ese cliente, a Clarín, en las audiencias públicas convocadas por la Corte, en medio del enésimo debate por la ley de medios audiovisuales. En aquella instancia, cualquier persona más o menos informada se acuerda, el comentario generalizado fue la pregunta de cómo era posible que Clarín, nada menos que Clarín, tuviera deletrado a un profesional con luces tan imperceptibles. Luego, ya más en los círculos politizados, sucedió la incógnita de por qué no lo echaron, aunque fuere para disimular algo un tiempo después. Hoy, frente a la acción en el domicilio de Víctor Hugo, que, como él dijo, pareció una entrada a la búsqueda de un narco al que debe agarrarse de sorpresa en su madriguera, se repite el interrogante de cuál explicación dar a un hecho cuya grosería deja o agrega al grupo una imagen lamentable, publicitariamente horrorosa y jurídicamente, junto con el sentido común, muy difícil de legitimar, porque es insólito suponer que el relator no tendría cómo solventar el monto reclamado por difundir en pantalla de fondo los goles de Boca ante el Real Madrid en diciembre de 2001, lo cual, en segunda instancia, fue considerado un robo de los derechos de Cablevisión. ¿Cuál es el negocio de mostrarse como una patota a la luz pública? ¿Cuál es el negocio? La respuesta más sencilla o inmediata es la ostentación de poder para intimidar mediante un accionar humillante. Acá están nuestros jueces, porque son eso, nuestros, y responden a todo cuanto necesitemos. A las pocas horas, por si hubiera dudas, se conoció que fue prorrogada hasta enero del 2016 la medida cautelar que le permite a Clarín evitar adecuarse a la ley de medios. Es la propia Corte quien avaló el procedimiento para transferir de oficio los activos del grupo, que se niega a desinvertir, porque será compensado económicamente para resguardarlo de afectaciones patrimoniales. Clarín lleva más de 5 años evadiendo la ley. Pero aun cuando el máximo tribunal del país rechazó sus argumentos, jamás falta el magistrado que le permite probabilidades de dilatar. Volviendo a unas líneas, volviendo a la pregunta de cuál es el beneficio de estas artimañas que perjudican la credibilidad del grupo, quizá la contestación sea que, lanzado a toda velocidad en una guerra sin cuartel contra el gobierno, ya nada les importa, porque cualquier retroceso sería visto como claudicante. Suena un tanto psicologista, pero se da
en un marco de metas comunes con una parte de la corporación judicial que esta semana ofreció otros picos de exhibición, pasmosos y capaces de mostrar las cosas con una lógica política general. Lo más notorio fue el increíble operativo ordenado por el juez Claudio Bonadío en Río Gallegos, a donde envió 54 efectivos de la Policía Metropolitana, que no tiene jurisdicción federal, a fin de custodiar el peritaje de empresas ligadas a la familia Kirchner en un expediente por lavado de dinero que ni siquiera responde al objeto original de la causa. Para agotar la capacidad de asombro, el procedimiento fue pagado con casi $500,000 que aportó el gobierno macrista. Casi de inmediato, la Sala 1 de la Cámara Federal porteña apartó a Bonadío de esa denominada causa Otesur, al considerar que el juez perdió la imparcialidad y violó el derecho a defensa de los imputados. Les impidió el acceso al expediente, no precisó lo que se investigaba y no permitió a los defensores presenciar declaraciones de testigos. Agrega la Cámara. Claro, el escándalo no fue ese para los órganos del clan mediático tribunalicio, sino una nueva avanzada del kirchnerismo contra la justicia independiente. Y apenas transcurridas unas horas del fallo de la Cámara, y otra vez munido de la Metropolitana, hubo los allanamientos ordenados por Bonadío en YPF, ENARSA y la Secretaría de Energía, en una causa impulsada por 3 diputados del PRO, a raíz de presuntas operaciones sospechosas en la importación de gas. Tienta a decir que todo es simplemente una comedia, porque para tomárselo en serio, debería señalarse que cruzaron los límites cuando en verdad ya los traspusieron hace rato. Pero sí que debe abordárselo seriamente. Miren, si acaso la ética periodística fuera considerado un tema menor, ya que veníamos hablando de eso, no lo es que unos componentes sustantivos del Poder Judicial encaren de esta forma, o de cualquier otra, es cierto, una declaración bélica contra otro de los poderes republicanos que tanto les preocupan. Son virtualmente un ejército en operaciones. Y el tamaño de la ofensiva debe considerarse proporcional al de los intereses que les afectaron, o que ellos sienten afectados. Y la obscenidad de sus actos, con el apoyo unánime de la claque opositora, parece más bien el indicio de que están agotando unos últimos recursos ante lo que semeja a una derrota electoral irreversible. Es por eso que la intervención en la casa de un colega, de Víctor Hugo, estimable, digamos, técnicamente, como un episodio de escasa relevancia o de trascendencia solo jurídico-personal, adquiere un enorme valor simbólico por la magnitud del descaro. Y entonces vale la pena, se nos ocurre, que tome dimensión editorial, porque son este tipo de gestos los que enseñan el carácter de una etapa política y las cuitas de algunos de sus grandes actores. Si es por los periodísticos, la semana anterior hubo otra perla que impresiona. Llegó a titularse de cabeza, en primera plana, que el Papa, mientras viajaba a Paraguay, le pidió a Cristina un mayor compromiso con la justicia. El texto del Papa es exactamente el mismo que siempre envía el Vaticano
a todos los presidentes de todos los países cuando el avión papal ingresa al espacio aéreo de cada quien. Es un copy-paste. Otro papelón que no les importó. No se desmintieron, no pidieron disculpas, no produjeron ni una microscópica fe de ratas. Está muy mal si nos acostumbramos a esto. Y está peor si se lo hace a cuenta de la independencia periodística. Recientemente, la alcaldía de Madrid, ahora a cargo de la ex jueza Manuela Carmena, en nombre de la plataforma ciudadana que integra el partido Podemos, inauguró un blog para, entre otros objetivos, refutar artículos periodísticos considerados erróneos. El sitio se denomina Madrid Versión Original y aclara que su propósito no es desmentir interpretaciones u opiniones, sino solamente informaciones que puedan ser contrastadas. El ayuntamiento madrileño agrega que desea ofrecer su versión de los hechos y permitir a la ciudadanía y a los medios encontrar, leo textual, la información original que dio lugar a una noticia que contiene afirmaciones inexactas o matizables. Por caso, la alcaldía acaba de negar por este canal, por esta web, haber anunciado nuevos impuestos sobre el turismo, a propósito de que varios medios publicaron eso cuando era solo la especulación de un concejal. Y también desmiente que la alcaldesa haya burlado la ley al fichar como jefe de gabinete al marido de su sobrina, según informó el diario La Razón. Como corresponde, esta iniciativa desató un vendaval de críticas por parte del universo mediático conservador, a través de sus asociaciones corporativas y de los dos principales diarios españoles, El País y El Mundo. Juzgan que la llamada web de la verdad es una herramienta de presión y desprestigio hacia la prensa. El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, del PP, recurrió al eterno San Benito de que hay halo a regímenes totalitarios. Y tanto la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE, como la Asociación de la Prensa de Madrid, APM, pidieron directamente el cierre del sitio web porque, otra vez textual, puede crear un clima de animadversión hacia los medios. La presidenta de APM, Carmen Riego, fue más lejos todavía y denunció el intento de que haya un pensamiento único. ¿En qué cabeza trastornada puede caber semejante hipótesis si apenas se trata de que un municipio refute información falsa sin siquiera involucrarse en la interpretación de segundas intenciones? En ninguna. Pero no importa. Es acá, allá, y en donde les fuere menester, la vieja cuestión de que atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa, o con la independencia de la justicia.